El río Duero. Este espejo líquido en movimiento es siempre un espejo diferente. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río, aunque siempre refleje el mismo cielo. Del mismo modo que contamos con que este río no dejará de fluir, damos por hecho que los bienes patrimoniales que nos han legado nuestros antepasados también estarán siempre ahí, impertérritos, pase lo que pase. Pero el patrimonio es un ser vivo al que hay que cuidar, y esto no siempre se hace. En mi camino por el patrimonio olvidado de Castilla y León, hoy viajo en busca del castillo de Alba de Aliste, al norte de la provincia de Zamora. Pero antes, pasaré por otros lugares que me permitan conocer mejor el alma de esta provincia. No podía pasar por esta ciudad sin rendir visita a uno de sus tesoros legendarios y universales, la Catedral de Zamora. Este bien patrimonial es mucho más que un templo. La Catedral de Zamora es una de las más bellas obras del románico hispánico, un monumento extraordinario que ofrece muchas claves para conocer aspectos esenciales de nuestro pasado. La historiadora del arte, Elena Muñoz Gómez, va a guiarme por su interior. Pues mira, justo estamos debajo del cimborrio y a la vez ves cómo se superponen las bóvedas de otros tiempos, ¿no? Las bóvedas del siglo XV o inicios del XVI. Es que es una vista muy clara de cómo se van superponiendo los elementos en la catedral y los añadidos que le han ido haciendo a la arquitectura y que, vamos, se van imprimiendo en las piedras como si fuese una cosa viva, ¿no? Y bueno, pues la Catedral de Zamora es sobre todo una especie de camino lleno de huellas unas encima de otras, ¿no? Mira las naves. Fueron enlucidas en el siglo XVIII y hace bien poco, en el 2010, se hicieron unas prospecciones y vieron los sepulcros de gente que ha muerto en el siglo XV, ¿no? En esta capilla, que la llaman de San Ildefonso, del cardenal Mella, está en realidad obstruyendo lo que debería de ser la puerta de entrada principal a la catedral. Y es una de las peculiaridades de la Catedral de Zamora, que no tiene puerta occidental. Pero también es una de las marcas que le ha imprimido, por así decir, la historia, ¿no? Ya que estamos en la capilla de Juan de Mella, vamos hasta la sacristía y vemos los tapices de Troya, que son una de las mayores joyas de la catedral. Son obras muy valiosas. Y ponen en contacto la Catedral de Zamora, pues ya ves, un sitio tan pequeño y fuera del mapa de los grandes centros culturales en principio, ¿no? Lo ponen en contacto con los grandes museos occidentales, porque estos tapices se conservan trozos de la misma serie en el Metropolitan de Nueva York, en Londres. Son una maravilla, tanto desde el punto de vista técnico y artístico, como desde el punto de vista social. Estos tapices están tejidos en el siglo XV y es una manera de ver cómo hacen, de alguna manera, de bisagra entre la cultura clásica, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que en la Edad Media, de alguna manera, es una época oscura, que se olvida todo la cultura grecolatina. Y sin embargo, aquí tienes la historia de Troya, ¿no? Tenemos que aprender a valorar los cambios, ¿no? Y las ausencias. Fue precisamente un viajero como tú el que llegó a Zamora, también por allí por el siglo XV, y dejó las primeras notas en su libro de viajes de cómo era el aspecto de la catedral por aquella época. Y gracias a él, a Jerónimo de Munzer, que era de Nuremberg, se sabe que en la capilla mayor había un enorme retablo de pinturas que ahora, bueno, solamente quedan 11 de las tablas y se encuentran ahí en una parroquia de Arcenillas.
Espero que hayas disfrutado de tu paso por Zamora y por la catedral. Yo desde luego he disfrutado mucho al verla desde los ojos de una viajera. Y nada, bueno, pues me voy con una reflexión de todo esto, ¿no? Acerca de unas piedras tan viejas, que es que en el fondo están vivas, vivas como nosotros mismos. Y conservarlas o la manera en la que se han conservado o cómo ahora decidan hacerlo, bueno, pues es una cosa que toca a cada generación, ¿no? En el fondo lo que vemos nos habla de nosotros mismos. Y las preguntas que seamos capaces de hacernos, pues eso también depende de nuestros propios ojos, de cómo seamos capaces de valorar la belleza de lo que tenemos delante. Así que nada, te deseo mucha suerte en tu viaje y que veas cosas maravillosas. La catedral nos muestra, entre muchas otras cosas, que el arte es uno de los aspectos fundamentales de lo sagrado y que perdurará iluminando a quien lo visite. Tal y como dice Elena, las piedras viven y de alguna manera nos ayudan a construirnos también a nosotros. Antes de continuar el camino, me sumerjo en esta ciudad profunda e inolvidable, lugar de raíces, de héroes eternos y de héroes cotidianos, de espadas y amores, de familia y caminos, de perfumes dulces y de azules. Zamora, la ciudad de las golondrinas que vio nacer al poeta Claudio Rodríguez. Ha amanecido y cada esquina canta, tiembla recién llovida. Están muy altos el cemento y el cielo. Me está llamando el aire con rutina, sin uso. El violeta nuevo de las nubes vacila, se acobarda. Y muy abiertas vuelan las golondrinas y la ciudad sin quicios, el bronce en flor de las campanas. ¿Dónde? ¿Dónde mis pasos? Tú no andes más. Di adiós. Tú deja que esta calle siga hablando por ti, aunque nunca vuelvas. Viajo hacia el norte. Me dirijo a Carvajales de la Encomienda, un pequeño pueblo próximo ya a las provincias de Orense y de León y a la raya de Portugal. Voy a visitar allí la iglesia de San Jorge, pero lo hago consciente de que voy a contemplar una penosa muestra de desidia, de desacuerdos o de desmemoria, o quizá de una mezcla de todas ellas. Patrimonio olvidado en sentido estricto. A pesar de la quietud y la belleza del lugar, aquí se libra una batalla a muerte entre el tiempo y la espadaña de la iglesia, que resiste orgullosa aún, aunque sin mucha esperanza de victoria. Aquí parece escucharse aún el eco de ceremonias, de oraciones en voz baja, de días de celebración. Esta iglesia fue propiedad de la Orden de Malta y también de la Orden del Temple, como el castillo de Alba de Aliste al que me dirijo. Se casaron y enterraron aquí a muchas personas, familias enteras. En un pasado reciente este fue el centro de la vida del pueblo y su alma, como tantos y tantos templos hasta épocas no tan lejanas. Sin duda no merece un final así. Balaustradas talladas, murales, artesonados, columnas que dieron personalidad a esta obra arquitectónica desde la Edad Media, agonizan ahora bajo el verde del norte zamorano. Pero ni siquiera esto es lo más importante de lo que perdemos sin que parezca importarle ya a nadie. Lo más grave es que desaparece un testimonio vivo de una parte de nuestra historia y todo lo que nos cuenta este lugar, el significado de tantas cosas, la memoria común. Esta ya no es una iglesia con un cementerio adosado, sino un cementerio donde yace una iglesia. Es quizá, como dijo Juan Pablo II, una muestra de cómo los signos del Evangelio se van atenuando en este mundo actual. El estado de la iglesia de San Jorge representa ese tiempo que vivimos hoy.
De nuevo en el camino. Me gusta viajar. Pienso que el camino en sí es una parte igualmente disfrutable del viaje. De hecho, la inmensa mayoría de bienes patrimoniales se construyeron teniendo en cuenta su proximidad o relación estratégica con rutas y caminos. Precisamente el monasterio de Santa María de Moreruela se situó próximo a la Vía de la Plata, uno de los itinerarios romanos que conectaba el oeste peninsular, uniendo Augusta Emérita con Astúrica Augusta, Mérida con Astorga. Este enclave del que se tiene noticia ya en el siglo XI fue uno de tantos de los que sufrieron las desamortizaciones del siglo XIX que propiciaron su declive. Aunque estuvo al borde de la desaparición, hoy es posible intuir su pasada grandeza, gracias al trabajo de muchas personas e instituciones entregadas a la protección y divulgación de este legado. Una de ellas es el arqueólogo Fernando Miguel Hernández. Y este monasterio yo creo que es bastante representativo de lo que es el monaquismo europeo, español por descontado, y europeo también, ¿no? Se traslada aquí hacia el año 985, se llama Santiago de Moreruela, no como ahora que es Santa María de Moreruela, y después sigue su historia. A finales del siglo XI en Francia y aquí, a partir del año 1160, ese monasterio se refunda y se convierte en un monasterio de unos monjes blancos, los cistercienses, la orden del Cister. Y este monasterio, como los europeos, tiene su esplendor después de este momento del siglo XII-XIII y después la decadencia. Y de nuevo comienzan las reformas en el siglo XV para volver a la espiritualidad original. Vuelven momentos de esplendor y vuelven momentos de decadencia, y así en dientes de sierra la historia de la Iglesia. Hasta que en 1835 pues, comienza la desamortización de esto y es la ruina. Pero eso no quita la importancia de este monasterio, que a pesar de su ruina tiene un recuerdo de su importancia. Este monasterio, como todos, pero especialmente aquí, pues introdujo la agricultura del turnismo de cultivos para descansar, trabajo y descanso. Influyó determinantemente en el desarrollo de la metalurgia, en el desarrollo de la materia prima de la sal. Aquí gestionaban también el sector vitivinícola, con la uva del Tempranillo, y la influencia es enorme en todos los sectores económicos porque tenían una infraestructura de granjas monásticas que son unos elementos cruciales en la espiritualidad de esta orden y en la explotación del territorio, los conversos. Salimos del callejón de conversos y llegamos al claustro Reglar, que como ves, pues casi todo es una ruina, como el resultado de la desamortización de Mendizábal y del saqueo durante decenas de años del siglo XIX y parte del XX. Pero aquí vemos una intervención de arquitectura reciente que nos llama la atención y choca, porque gran parte del monasterio tiene un criterio conservacionista de mantenimiento, que es una línea de restauración muy italiana, mientras que este espacio pues, nos choca y casi violentamente. Pero todo tiene su explicación, porque en un edificio como esto, ¿cómo proteges lo que se te está destruyendo ahora mismo? Lo que se está desmoronando del monasterio delante de tus propios ojos. ¿Cómo se protege eso? Si es de ladrillo, si hay estucos. Y entonces, igual que nos protegemos de la lluvia poniéndonos un paraguas o de las heladas con un abrigo para que no se nos resquebrajen los huesos, a veces la única solución, la única alternativa es hacer algo de estas características, ¿no? Una especie de paraguas de
de arquitectura, una techumbre de hormigón para resistir el paso del tiempo, aunque se note, aunque temporalmente pueda parecernos feo, nos pueda chocar, pero la elección que hace el arquitecto Leocadio Peláez, de acuerdo con la Consejería de Cultura y Hortensia Larren, en mi humilde opinión, y la de otras personas, pues era que es mejor esto que nada. Llegamos a uno de los sitios estelares de este monasterio. Hay rincones sugerentes, yo creo que para todo el mundo, para nosotros y los que hemos trabajado aquí lo son. Lo que hace este monasterio reconocible a nivel europeo, lo que se ha convertido en la Torre Eiffel de Moreruela, es decir, el icono que representa y que todo el mundo conoce en España y a nivel europeo, es la cabecera de Moreruela, con esos 3 niveles que ves ahora escalonados, o 4 contando el crucero. Esta iglesia, de la que hemos encontrado una inscripción que dice era 1200, es decir, año 1162, se convierte en un hito de la construcción, de la evolución de la construcción de la Orden del Císter en Europa. Por eso es tan importante, aparte de que la armonía que tiene, esos volúmenes tan equilibrados que presenta, nos sugieren una sociedad armónica, equilibrada, cerrada, como los monjes que había aquí, cada uno en su sitio, todo establecido, todo equilibrado, que no va a tener nada que ver con la espiritualidad que tenemos actualmente, la que nace después de la Revolución Francesa, con los ilustrados, de una espiritualidad individual, de la que deriva prácticamente una religiosidad privada, cada uno con un altar en su casa, ¿no? Al que adora, incluso no necesariamente ni religiosa. Hoy casi el móvil está convirtiéndose en una reliquia sagrada para muchas personas, ¿no? Y es una religiosidad radicalmente diferente. El castillo de Alba de Aliste al que me dirijo es un vestigio de un tiempo en el que este tipo de fortificaciones eran tan importantes que marcaban el curso de la vida de la sociedad. Hoy se encuentra en plena decadencia y abandono, y ni se sabe a quién pertenece, aunque ningún bien patrimonial es del todo olvidado mientras haya alguien pendiente de él y de su memoria. Es el caso de la arqueóloga Hortensia Larren Izquierdo, que va a acompañarme en mi visita. Bueno, el castillo de Alba y Aliste es un ejemplo más de un lugar defensivo que ocupa topográficamente un espigón fluvial antes de que se hiciera el embalse de Ricobayo que baña sus pies. Esto era una cosa, los desniveles eran impresionantes. El castillo está en una antigua vía de comunicación entre la fortaleza de Castrotorace, no muy lejana de aquí, y Portugal. El castillo, en un momento determinado que se va a abandonar en torno al siglo XVII-XVIII, cuando ya no tiene ninguna función defensiva, pues entra primero en ruina, pero también en robos, en reutilización de sus piedras. Y buena parte o un buen ejemplo de esta circunstancia lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí cuando vemos una serie de sillares que son de granito, que están muy bien escuadrados, que se ve que han sido trabajados por canteros bien preparados, y bueno, pues están reutilizados en esta fachada donde contrasta muchísimo este tipo de construcción, que también la vamos a ver en el castillo, pero sobre todo es muy singular esta ventana conocida con el nombre de tronera de ojo de llave, que por supuesto es la que servía y la que sirve en el castillo para hacer para el tipo de tiro que se utiliza con ballesta.
La reutilización de las piezas mejores de la fortaleza del castillo llegan al pueblo que nace también a sus pies. Y dentro de estas reutilizaciones tenemos esta pieza que es realmente importante porque es la que de cara a la historia y a la investigación arqueológica, pues esta piedra nos habla de una época romana muy bien datada, en torno al siglo I o II después de Cristo, que se corresponde junto a otra que tenemos un poco más adelante con unas estelas funerarias de época romana. La ubicación del castillo en este espacio también tiene muchísimo que ver con todas las luchas que se marcan y se establecen entre los entonces Reino de León y Reino de Castilla. Este castillo deja de tener un valor estratégico cuando se terminan las guerras con Portugal. En el 17 hay unas cuantas pesquisas por aquí, pero no realmente la poliercética, el sistema de defensa tiene un cambio tan profundo y tan brutal que este espacio deja de tener ese interés bélico para dar traslado al que se conoce como el fuerte abaluartado de Carvajales de Alba, que lo tenemos aquí al lado. Sinceramente, podemos decir que a partir de ese momento es el momento final de esta fortaleza como lugar habitacional defensivo. Sin duda, la comunidad de Castilla y León es una de las más ricas en patrimonio monumental. Tenemos diferentes niveles de conservación del mismo, porque también hay que tener en cuenta que hay distintas propiedades o distintos propietarios, mejor. Que hay que mantenerlo, por supuesto, porque no en vano es nuestro pasado y seríamos no solamente incultos, sino que tendríamos muy pocas miras de futuro, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras, como reza la propia ley de patrimonio, el hecho de no conservar aquello que nos han legado y que nos hablan de una historia que no es reciente, sino que es bastante larga. Yo creo que es también una cuestión en la que se debe insistir muchísimo y es en la educación. En la educación desde que el niño va incluso a parvulitos, ¿no? Mientras no consigamos educar en la cultura, no consigamos hablar de los monumentos y del patrimonio cultural como algo fundamental para conocer nuestra propia historia, no seremos capaces, desde luego, de saber contemplar ni enseñar bien este patrimonio. En este recorrido por la memoria sentimental de Castilla y León a través de lugares patrimoniales, hay enclaves en los que se siente la historia especialmente. El castillo de Alba de Aliste es uno de ellos. Los lugares que he visitado en Zamora hablan de arte llevado a su expresión más excelsa y de conjuntos arquitectónicos construidos a la medida de la dimensión espiritual del ser humano. Modelos de restauración que nos ayudan a la comprensión de los lugares y a su cuidado, de tapices que son una ventana al mundo y de olvidos imperdonables. Todo ello me enseña que en nuestro patrimonio puede leerse con nitidez lo que hemos sido, por tanto lo que somos y lo que podemos ser. En este castillo, el viento y el tiempo han ido tallando a lo largo de los siglos el retrato fantasmagórico de la decadencia, reflejo de imperios que se convierten con el paso del tiempo en una estela que deambula errática por la historia. Mientras dibujo el perfil del castillo peleando aún contra los elementos y el olvido, pienso que es en el patrimonio donde mejor se reflejan las raíces, la cultura
el conocimiento acumulado de una sociedad, su alma, lo que nos une y nos explica. Confío en que triunfe la conciencia sobre el valor de estos tesoros y no permitamos que desaparezcan.